Por ahí leí que les estaba haciendo falta un poquito de ecchi en las licencias más nuevas. Pues bueno, creo que estaban viendo hacia el lado incorrecto, porque justo a principios de este año, Kamite nos trajo uno de esos que ya conocen. Revisemos el tomo número 1 de Grim and Gritty. Así es, vi a mucha gente preguntarse qué demonios era esto, pues bueno, yo vengo a solucionarles esa duda. Pero primero vamos a revisar la edición porque, así como tuvimos cosas nuevas con los recientes estrenos de Shuso Oshimi, aquí tenemos algo mucho más parecido a la calidad habitual de Kamite. Para empezar, tenemos un acabado brillante en un tomo B6 de toda la vida, 13 por 18 centímetros, con un verde en el fondo bastante bueno, a mí me gusta mucho. El arte principal es para Alice, que sorprendentemente no es la protagonista, pero no iban a poner al protagonista en la portada, ¿verdad? Eso no vende. Aquí arriba a la derecha tenemos los créditos. En la historia está Yuki Miyama, en el arte tenemos a Saimaru Bamiuda y abajito tenemos una leyenda donde dice presenta. Arriba a la izquierda tenemos el número del volumen y en la parte del centro tenemos el rótulo, con el título en inglés que es el internacional, Grim and Gritty, que obviamente hace referencia a los hermanos Grimm, porque sí, esta historia es puro cuento, ahorita hablamos de ello. Así es como se compara con la portada japonesa, es prácticamente la misma, nada más cambia la distribución del título y obviamente el tipo de escritura. La verdad es que el original no me parece la octava maravilla, así que yo creo que es un empate aquí. Kamite de verdad tiene esta maña de dejar prácticamente idénticas las portadas. Incluso antes dejaban los mismos caracteres japoneses, pero a la gente como que le dejó de gustar eso, así que ya se fueron por los títulos internacionales. No tenemos por ningún lado el logo de la editorial. Eso lo vamos a tener en el lomo, y sí, vean, es un tomo bastante delgadito. De arriba hacia abajo tenemos el logo editorial, los créditos a los autores, el título de la obra, el número del volumen y otra vez el crédito de los autores, por si no había quedado claro. En la parte de atrás tenemos nada más el logo de Kamite, el código de barras, la clasificación de edad es para mayores de 18 años, una pequeña sinopsis en la parte de la izquierda y una ilustración más de Alice en su uniforme escolar. Sí, es de ese tipo de historias. En la primera pestaña tenemos una continuación de la ilustración de Alice junto con el índice de la obra. Y en la posterior tenemos nada más el sello del lobo junto con el título una vez más. En la edición interior nos encontramos yonkomas, las clásicas yonkomas, donde se siguen algunos hechos que ocurren más adelante en la historia. Y ya podemos ver un poquito por dónde va a ir el humor de esta historia, ¿verdad? Atrás tenemos también unos cuantos más con esta versión chibi de los personajes y todo lo tenemos en acabado mate por aquí adentro. Ahí vemos que el reflejo es muy disminuido respecto a lo de afuera. Así es finalmente como se ve el lomo por la parte de aquí. Como les decía, aquí tenemos algo mucho más común por parte de Kamite. Tenemos unas hojas de bajo gramaje y un poquito grisáceas, pero que a su vez son muy buenas para la impresión que manejan ellos. Todo está perfectamente bien impreso, no hay ruido ni moaré por ninguna parte. Vean, aquí tenemos un degradado de gris que les queda perfecto. Los negros son un poquito intensos, pero nada de qué preocuparse. Hay algunos entramados que se ven muy bien, ¿eh? No sé si se deba a cómo vienen los archivos directamente, pero sí se nota una muy buena impresión. También debido al bajo gramaje, pues es uno de estos mangas aguaditos que se abren perfectamente. Vean, no tenemos ninguna parte que se pierda. Y el rotulado también es muy básico, si podemos llamarlo. O sea, no le buscan aquí una fuente diferente, simplemente le van cambiando el tamaño, dependiendo de lo que requiera la página. La traducción es por parte de Krishna Hernández, un clásico total por parte de Kamite ya. Alguien que se preocupa mucho por mantener los diálogos concisos y que mantengan la idea original con una forma más coloquial a la hora de expresarla, y la verdad eso es algo que no se aprecia hasta que empiezas a leer otras obras, en serio. Recientemente estuve checando unos tomos españoles de una obra que ya tenemos aquí en México, y la diferencia en diálogos es simplemente abrumadora, ¿eh? En los próximos días les estaré contando cuál es, pero de verdad, aquí lo que tenemos por parte de Krishna es muy cuidado, siempre buscando mantener diálogos concisos, que sean sencillos de leer. Y sí, obviamente tenemos páginas a color, y de estas buenas, de las que son gruesas y tienen muy buenas tintas. Ven, aquí tenemos estos rojos que se ven genial, después aquí tenemos una segunda que es la del título, y finalmente empezamos la historia. Sí, ya se dieron cuenta de qué tipo de historia es, de hecho de eso vamos a hablar ahora. Touya es un chico común y corriente. Le reza a su idol común y corriente y vive con una amiga en una isla común y corriente. Todos en el pueblo lo conocen y en general parece que la vida misma se acomoda a sus necesidades de manera muy sutil. Por ejemplo, uno de los pescadores le lleva justo la revista en la que había estado pensando, o mejor aún, Alice, la idol que había seguido desde hace años, se le va a aparecer en el muelle. Y no solo eso, sino que específicamente lo va a venir a ver a él. Casi como si su vida fuera un cuento de hadas. Creo que ya se lo ven venir, pero este encuentro fortuito no va a ser casualidad, ya que incluso Hiragi, la chica con la que vive el chico, ya conocía a Alice y sabe que vino por un tema en específico. Touya era el único que no captaba que todo este lugar no era más que un escenario para mantenerlo vigilado. Y precisamente cuando esta paz artificial sería amenazada, es cuando comenzaría la trama.
De la nada, un sujeto con el poder de los 3 cerditos atacaría a la aldea. Y en lugar de entrar en pánico como cualquier persona normal, Hiiragi dejaría que Alice le mostrara la realidad del mundo a Toya. La idol era en realidad una Gritty, un humano que lleva en su interior el poder de un cuento clásico que puede utilizar en combate. Tanto ella como Hiiragi son parte de una organización que busca proteger a Toya de los Grimseed, una organización criminal que busca gente para activar. Un sujeto misterioso se aparecería frente a Toya y sus protectoras. Se presentaría con el nombre de Grim, pero más importante, como el padre del protagonista. Finalmente lo ha encontrado y ahora puede obligarlo a cumplir su rol dentro de este cuento. Va a despertar el cuento de Toya en contra de su voluntad, transformándolo en el lobo feroz, para así dar el siguiente paso en su plan. Ahora solo es cuestión de esperar a que su hermana venga por él y termine por devorarlo. Sin embargo, no va a ser algo sencillo, porque tampoco es como que Grim puede estar por todos lados cuando le plazca. De hecho, toda esta isla, todo este proyecto era para ocultar a Toya y protegerlo de él. Grim va a terminar huyendo de la isla, dejando a la expectativa a su hijo. ¿Quién demonios es su hermana y por qué rayos tiene que dejarla devorarlo? Y a partir de aquí no va a quedar de otra que cambiar el plan de defensa. Ahora que el escondite fue descubierto, llegó la hora de introducir a Toya formalmente al mundo de los Gritty, moviendo la trama directamente al castillo de la Bella Durmiente, donde Toya va a aprender un poco más de este mundo, específicamente sobre los Grimseed, una organización criminal que va por el mundo alterando el cuento de los Gritties, forzando su transformación para extraer su poder más primal, así como le pasó a Toya y su poder de controlar el lobo feroz. Por lo que ahora, junto a Alice y Hiiragi, el chico tendrá que salir en misiones para investigar a esta organización y así matar 3 pájaros de un solo tiro. Controlar los ataques de Grimseed, entrenar a Toya y volver a tener contacto con Grim para contraatacarlo directamente. Honestamente yo venía en completo escepticismo a esta review. Y a ver, no les voy a decir que aquí nos encontramos la revolución de la industria, ¿verdad? Pero de mínimo sí le encontré un detalle que me pareció digno de mencionar, y es que el sistema de poder por alguna razón está muy bien fundamentado. El autor se toma su tiempo para explicar los conceptos de los poderes, cómo se relacionan entre sí, cómo evoluciona cada uno, y además a lo largo del tomo nos va a ir incluyendo extras donde es aún más específico, dejándonos ver que en verdad es un sistema que tenía rato armando en su cabeza. Es tan específico que incluso nos deja ver que 2 Gritties diferentes pueden traer el mismo cuento dentro y aún así poder manifestar poderes diferentes al basarse en 2 diferentes personajes. Me parece una muy buena idea. Por ejemplo, Toya y su hermana se basan en el cuento de Caperucita. Su hermana es la caperuza y él es el lobo. Y además no solo se queda ahí, porque la manifestación del poder también depende de la autopercepción del portador. Cuando Toya siente que el poder lo está controlando es cuando se vuelve esta bestia sin raciocinio. Mientras que cuando utiliza el poder para proteger se vuelve una versión mucho más en control. Y esa complejidad que construye rápido el autor pues puede dar para mucho jugo en las peleas del futuro. Se parece un poquito a las técnicas malditas de Jujutsu Kaisen y sí, nunca me imaginé que iba a hacer esta comparación. Ya en los demás elementos, pues bueno, ahí está un poquito más flojo. Sí puedo decir que hasta se siente sin identidad el manga. Por ejemplo, la historia comienza con el tropo del niño elegido. De momento le quieren tirar al harén, de ahí cambia a las batallas con fantasía y de repente se van a la academia mágica solo para que al final se quede más como en aventuras y misiones. Que sí, yo sé que todo esto es algo que bien puede existir en una misma historia, pero aquí cambia de ritmo y de setting tan rápido que como que no le da tiempo de respirar a cada tema, y no logramos acostumbrarnos al tipo de historia que va a ser. Y de hecho pasa lo mismo con el ecchi. Empieza muy descarado, inventándose situaciones bien exageradas, tirando un poquito para la comedia. Después se vuelve más serio y lo incorpora un poquito a la batalla, muy al estilo de Kill la Kill, y luego quieren meterlo en partes serias, donde están contando cosas del lore de la historia. No sé, no cabe duda que hasta para la puercada se necesita experiencia. Así que en resumen, esta es una historia de magia y fantasía de manual. Van a haber poderes, van a haber peleas y va a haber un poco de comedia física. Todo girando alrededor del fanservice, del ecchi, como quieran llamarle, como lo conozcan. Aquí vienes a leer una historia caótica, que va rapidísimo y que va a ser muy ligera de leer, debido a los saltos de escenario tan estrepitosos. Se siente como si estuvieras leyendo varios arcos uno tras otro, y si bien eso a algunos les puede parecer incoherente, para algunos puede ser lo suficientemente entretenido para avanzar la historia. Personalmente yo creo que si le diera más tiempo de respirar a cada uno de sus elementos, podría brillar muchísimo más, con más planeación en cada uno de ellos. Pero en fin, si lo que buscas es una obra sencilla, cortita y amigable de leer, enfocada por completo en las batallas y en el fanservice, entonces Grim and Gritty es para ti. La verdad, yo tampoco había notado esta falta de ecchi, digo, no es un género que me guste, pero antes sí era muy común que de vez en cuando saliera una obra así, pero por alguna razón, desde hace unos 2 o 3 años, como que las editoriales sí le bajaron, obviamente sin contar a Manga Line, que ellos se fueron directamente por ahí.
ahí, ¿verdad? Así que me parece un muy buen intento de volver a tentar las aguas por parte de Kamite para ver si la gente todavía disfruta de estas cosas, porque hay que aceptarlo. La percepción de este género cambió mucho en los últimos 5 o 6 años. Así que yo estuve leyendo por ahí en las redes sociales de varias editoriales que andaban buscando ecchi otra vez. Por lo que ahora sí, los quiero ver apoyando a quien sí se atrevió a volver a traerlo, no se me vayan a hacer patos. Pero bueno, hasta ahí le vamos a dejar en esta ocasión. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís, espero que les haya gustado la review y nos vemos hasta la próxima. Ups.